De hoy nos visita Víctor Hugo García, comentarista internacional y académico de la Universidad de Concepción. Estamos muy contentos de poder recibirte, Víctor Hugo, y sobre todo comentar lo que está ocurriendo en Argentina, sobre todo con esta crisis humanitaria que se está generando a partir de la situación con Milei. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí nuevamente comentando actualidad internacional, encantado, por supuesto. Sí, mira, Argentina, crisis humanitaria aporta, podría ser, todo depende cómo evolucione la economía argentina particularmente en los próximos 6 meses. Pero bueno, para conversar estas cosas siempre hay que contextualizar, hacer un breve contexto. Así es. Tenemos algunas láminas de apoyo que ahí el director nos va a ir presentando. Pero claro, ¿cuál es el tema en este minuto? El crecimiento de la pobreza en Argentina. Viendo la primera lámina. Vamos con la primera. Pongámonos de pie. Sí, posición de Argentina en el ranking mundial de PBI per cápita. Sí, esto es bien impresionante, fíjate, porque Argentina, si ustedes se fijan en algún momento incluso en PIB per cápita, es decir, el ingreso por habitante, si tú divides el PIB, tamaño de la economía, por la cantidad de habitantes, eso te da un monto, que es bien discutible porque evidentemente no es una distribución igualitaria. Pero fíjense ustedes, en algún momento Argentina estuvo en el primer lugar del mundo en ingreso per cápita. Y vean desde prácticamente fines de la Segunda Guerra Mundial cómo se inicia un proceso en el cual prácticamente hoy Argentina está tocando fondo en esta materia. Es decir, la caída del ingreso promedio que los argentinos tienen como resultado de la actividad económica. Entonces, esto no es una situación puntual, se complica este tema de la economía particularmente porque el nuevo presidente argentino, ¿no es cierto?, Javier Milei, el Jabo, como le dicen los argentinos, el Jabo, está ahí tratando de implementar un cambio radical en la conducción económica. ¿En qué se refleja ese cambio específico a nivel de la actividad productiva de Argentina y cómo también ellos lo están visualizando y que está generando esta crisis de la cual estamos hablando el día de hoy? Mira, es bien interesante el tema. Siempre los que estudiamos historia tratamos de buscar un cierto parangón o un elemento que nos permita comparar. Y afortunadamente nosotros tenemos un elemento de comparación que es nuestro, que es el cambio económico, las reformas económicas que se gestaron y que se introdujeron durante la dictadura en Chile, post-1973. Este es un comentario que evidentemente puede generar a lo mejor cierta sorpresa, pero de una u otra manera Javier Milei está tratando de introducir en Argentina, grosso modo, el sistema económico que se implementó en Chile post-1973. Eso significa liberalización económica, privatizar empresas, disminuir subsidios, tratar de bajar el déficit fiscal, controlar la deuda, impulsar al sector privado, es decir, un cambio potente. ¿Por qué? Porque Argentina tradicionalmente tiene un modelo cerrado, más encima, ¿no es cierto?, en un modelo de integración económica como el Mercosur, que es cerrado, eso significa aranceles altos. Aquí hay un ejemplo de lo que significan líneas arancelarias, es decir, productos que, si tú te fijas, aproximadamente son 800 productos que tienen aranceles superiores al 25%. En circunstancias, por ejemplo, que en nuestro país hoy el arancel promedio es 0,6%. O sea, es ahí es un poco la cifra. explicación de por qué en ocasiones, por ejemplo, veíamos a tantos argentinos llegando a Chile a comprar productos específicamente también en el tema tecnológico. Una situación que se ha dado producto de lo que ocurre en Argentina con estas tasas arancelarias que obviamente mantienen como medida proteccionista. Durante este último tiempo, específicamente lo que comentaba Pame, era lo que había ocurrido con estas manifestaciones tras San Cayetano, algo que ya es regular, esta manifestación en Argentina de los trabajadores y trabajadoras quienes demandan y exigen obviamente fuentes laborales. Estas medidas que han sido ya de golpe, de shock, como se dijeron en Argentina, lo dijo el mismo Javier Milei, ya se han comenzado a implementar. No tan severo como sí quería en un comienzo, hay un poco de pausa en aquello, pero sí han sido bien fuertes. Como también se comienza a tomar desde el plano internacional justamente, porque
Donald Trump alaba las medidas que está tomando Javier Milei. De hecho, va a participar de un foro de derecha, próximamente también el actual presidente de Argentina. Una situación que obviamente también tiene cierto matiz internacional, considerando el plano, cómo se están desarrollando en este preciso momento también los poderes a nivel mundial. Sí, mira, hay mucha expectativa respecto de lo que puede hacer el actual gobierno argentino. Argentina merece mucho más. Argentina es un país riquísimo, con una población muy rica, muy formada, ¿no es cierto?, culturalmente, pero que ha ido en un declive tremendo con, en este momento, un 50%, por ejemplo, de pobreza, que es algo impresentable en cualquier país. Entonces la comunidad internacional, el sistema internacional, y particularmente algunos estados, algunos presidentes, están muy atentos a lo que pueda ocurrir. Tratan de apoyar a Argentina. Trump evidentemente que está muy interesado en que esto resulte, porque una Argentina débil es susceptible de ser presionada. Y evidentemente China, que es el competidor de Estados Unidos a nivel mundial, ha visto oportunidades en Argentina y de una u otra manera ha entrado en Argentina. No sé si los telespectadores saben, pero muy pocos saben, por ejemplo, que a la altura de Neuquén, China tiene una base ya satelital que es bastante controversial, está prácticamente a 40 kilómetros de nuestra frontera, y que ellos dicen que es para exploración profunda del espacio, pero Estados Unidos también sospecha de que es para tener elementos de guía en todos estos misiles hipersónicos que hoy se están desarrollando. Entonces se quiere a una Argentina más fuerte, una Argentina que mire más a Occidente, una Argentina que se sustente económicamente y que evidentemente se acerque más a lo que son las potencias tradicionales de Occidente, sea Estados Unidos como Europa. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, con el accionar que han tenido ciertas organizaciones iraníes en Argentina, o los vínculos que Argentina también pueda desarrollar con Rusia. Entonces, por eso el interés particular de Estados Unidos, porque Argentina se estabilice y vuelva a ser lo que alguna vez fue. Víctor, ¿cuál crees que va a ser el rol de las organizaciones, tanto sociales, sindicales, en esta crisis que está ocurriendo en Argentina, considerando que tiene impactos desde lo económico, desde lo político, desde lo social y sobre todo desde estas miradas tan opuestas entre organizaciones, obviamente, y el gobierno? Sí, mira, hay un primer momento que las organizaciones sociales más activas, ¿no es cierto?, prácticamente entran en shock ante la derrota que sufre particularmente el kirchnerismo, ¿ya? Con Alberto Fernández representando el ala kirchnerista del peronismo, pero rápidamente o paulatinamente se han ido rearticulando. Por ejemplo, la Central de Trabajadores Argentina, que es muy poderosa, tiene allí algunos líderes que tienen una influencia política formidable y que bajo el gobierno de los Kirchner, de Cristina Fernández, de Alberto Fernández, lograron posiciones de poder muy potentes. Prácticamente ellos se arrogaban, por ejemplo, la facultad o la capacidad para presionar al gobierno para que se le dé más subsidio a ciertos sindicatos o sectores de la población, como un intermediario entre los individuos y el gobierno. Entonces, paulatinamente se han ido rearticulando y aprovecharon esta celebración, ¿no es cierto?, de San Cayetano para intentar sumar fuerza y hacer una oposición más sólida a Javier Milei. Pero en Argentina ya la población, ¿no es cierto?, está saturada, está cansada. El lema en las últimas elecciones es que se vayan todos, derechamente, y básicamente por los niveles de corrupción que se han visto en Argentina, que son formidables, y por lo que está ocurriendo con la pobreza, que si ahí, ¿no es cierto?, viéramos el gráfico nosotros, vemos ahí cómo ha ido increciendo y hoy se acerca prácticamente al 50% de la población. Comparando, nosotros en Chile tenemos una pobreza al 8%, entonces, como lo he dicho anteriormente, es impresentable. ¿Cómo impacta también la polarización política con el kirchnerismo por un lado y por ahora la ultraderecha que irrumpe con Javier Milei con estas políticas que generan también impacto? Sobre todo, por ejemplo, cerrando ministerios, hablando del falco de dineros abiertamente y de forma crítica.
hablando, por ejemplo, palabras específicas, utilizando términos que son controversiales para llamar la atención también, la forma de expresarse que tiene Javier Milei en relación a lo que venía haciendo los gobiernos anteriores. Cómo también esta polarización comienza a afectar dentro de la sociedad, en el funcionamiento, en lo que es también el tema de la misma relación o la misma comunidad que existe dentro de Argentina. Mira, pasa lo siguiente, que llega un momento en que tú como ciudadano, y esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque que no se vea como un discurso antipolítico o antipolíticos en general, pero llega un momento en que los ciudadanos se cansan, se saturan y ya no confían y buscan una opción nueva, a alguien que les diga de frentón, mira, yo voy a tratar de hacer esto o voy a barrer con todo. Esta forma de hacer política en Argentina, el mismo Trump en Estados Unidos, que nos parecen tan fuera de tono a nosotros, que somos más tranquilos, más moderados, más mesurados. Si ustedes recuerdan, Javier Milei andaba con una motosierra, haciendo campaña que iba a barrer con todo y esgrimía la motosierra. Entonces, cuando tú te encuentras con estos niveles de corrupción, de robo descarado, de introducir al sistema público a gente, por último, porque tienes un grado de simpatía, lo tratas de meter en algún puesto con remuneraciones, pero muy ostentosas, eso termina por saturar. Entonces, Javier Milei, que puede parecer un personaje de ultraderecha, pero más bien yo diría que es un libertario extremo, un político que habla de la libertad así extrema, libertad económica principalmente, todavía no lo vemos actuando en temas de libertad social o temas de libertad cultural, por ejemplo, pero en ese ámbito económico evidentemente que se le trata de dar una oportunidad, pero esto es muy fuerte, lo que está tratando de hacer es muy fuerte. Chile lo hizo el 73, el 77, y hubo un cambio formidable en cuanto a quiebras de empresa, rearticulación, porque también éramos una economía cerrada, hasta que surgieron nuevos sectores. Pero mira, 73, 77, 82, Chile. Javier Milei lleva un par de meses. Entonces, vienen tiempos complicados más para Argentina, pero hay sectores de la población que han apoyado este proyecto y hay grupos políticos que han apoyado este proyecto. Por lo tanto, yo no diría que es ultraderecha así a secas, sino que a este conglomerado que aparece liderando se le han ido acercando sectores que creen que a lo mejor ahora sí Argentina puede dar con un proyecto de desarrollo que les dé estabilidad. Víctor, En esta lámina presenta dame un una minuto, temática Matías. importante. Dame un minuto, Matías. Víctor, respecto a lo que me mencionabas tú, ¿cuál es la proyección también de lo que tú comentabas de la crisis que se va a desarrollar, cierto, durante estos últimos, durante los meses que se vienen, cierto, desde lo social y de cómo la diplomacia a nivel internacional también va a involucrar, se va a involucrar, cierto, en esta crisis que está ocurriendo en Argentina? Mira, aquí hay un tema clave que yo creo que Javier Milei lo tiene que sopesar muy bien. Ha sido muy frontal en algunos temas internacionales. Entonces, claro, como estratega político uno tiene que tener particular cuidado de moverse en el ámbito interno, reformas, cambios profundos, fuertes, y dejar el frente internacional un poco tranquilo, o viceversa. Moverme mucho, ¿no es cierto?, en el ámbito internacional, pero con un frente tranquilo. Milei está en los dos frentes. Y evidentemente es que eso lo ha complicado, se ha enfrentado a China, se ha enfrentado a Brasil, ocurrió un incidente con nuestro país, se ha posicionado con Israel en forma militante, que está muy bien, pero quizás en una forma un poco exagerada, y eso le está generando complicaciones. Entonces hay un dato clave que acaba de ocurrir en Naciones Unidas, que Argentina no ha logrado el apoyo que esperaba en el Comité de Descolonización, para una declaración fuerte apoyándolos, ¿no es cierto?, en su reivindicación de las Islas Falkland o Malvinas. Entonces hay un debate fuerte en este momento en la Cancillería argentina, se están echando la culpa unos a otros. ¿Por qué? Porque alguien dijo, mire, sí, yo lo apoyaría, pero resulta que Argentina ahora está muy cerca de Israel. Yo lo apoyaría, pero... Y empiezan a tomar estas declaraciones de Javier Milei. Entonces ahí hay que tener cuidado, tú tienes que tratar de concentrarte en algunos frentes, no abrir tantos frentes porque te vas a debilitar.
Entonces Javier Milei tiene que avanzar ahí un poco más tranquilo y concentrarse en la interna, derechamente, si esa es su prioridad, y para eso lo eligieron. Parte de su discurso cuando era candidato hablaba acerca de romper relaciones, vamos a romper relaciones, vamos a romper relaciones. Eso fue parte de su... Es muy radical eso. Por ejemplo, bueno, sabemos que la tendencia política en la cual está el gobierno actual, por ejemplo, de Brasil, y él fue majadero, es decir, nosotros vamos a romper relaciones con Brasil, a todos aquellos, obviamente, gobiernos que no generen esa afinidad con él. Y lamentablemente es parte de lo que ha ocurrido. Estábamos viendo ahí una lámina que hablaba de la velocidad de Internet una anterior. en el mundo. Y ahí nosotros destacamos, y algo muy valorable, porque acá el avance de la tecnología en el país ha permitido que incluso los servidores, por ejemplo, de Google estén ubicados acá en nuestro país y que sean parte también de, desde acá, se emerja hacia el resto del continente sur específicamente. Ahí estamos viendo. Mira, esto no es un dato liviano, sino que esto es clave. La velocidad de Internet hoy y la misma calidad del Internet te da competitividad. Entonces, en materia económica, que una pyme, por ejemplo, pueda acceder a este servicio, posicionar su producto, realizar ventas online, es clave. Entenderse con otros, interconectarse. Y miren, por favor, dónde estamos nosotros. Es decir, estamos entre los top 10 y en tercer lugar a nivel mundial. Y Argentina está acá con una velocidad de Internet de prácticamente 83 megabytes por segundo, versus nosotros, ¿no es cierto?, que estamos prácticamente en 280 en este minuto. Promedio, promedio, porque en las ciudades sabemos que incluso hasta terabytes de navegación tenemos. Entonces, y eso va increciendo, y eso te da un ejemplo de lo que está ocurriendo en Argentina, es decir, que es un asunto sistémico. Cuando tu economía no va bien, cuando tu sistema político no funciona eficientemente y cuando hay niveles de corrupción muy altos, eso te impacta para todos lados. Entonces te empiezas a anclar, te empiezas a quedar. Y yo recuerdo mucho un estudio que se hizo en Estados Unidos. Harvard se da mucho a hacer estudios, ¿no es cierto?, de casos. Y ellos en algún momento, hace 5 años, hicieron un estudio señalando que con la política económica que traía Chile, que no quiero decir que estamos en jauja, por favor, pero con la política económica que tenía Chile, a medida que pasaran los años, paulatinamente se iba a diferenciar mucho de Argentina. Y que había que tener cuidado con eso por el desbalance que podría quedar de poder y de cierta molestia, lo puedo llamar, desde Argentina. Como que eso se fue dando. Entonces, por eso analizamos esa lámina, porque esto es medio sistémico. Y a continuación tenemos otra lámina también que usted nos trajo acá, profesor, que realiza un desarrollo histórico desde 1983 hasta el 2015 aproximadamente. Claro, lo proyectamos hasta hoy, el tema del endeudamiento, que hay que tener mucho cuidado. Cuando tú estás involucrado con mucho subsidio, tratas de apoyar desde el Estado, no generas tanta riqueza del sector privado, el Estado tiene que verse obligado a colocar dinero, ¿no es cierto? Y cuando te falta, emites o te endeudas. Y Argentina ha caído en esto. Nosotros también vamos con un endeudamiento increciendo, pero relativamente controlado. Vean por favor los montos. El último monto que se maneja son 500.000 millones de dólares. Solo decirles que el PIB de Chile son 355.000 millones de dólares. Entonces la deuda de Argentina es muy alta. Es un país que desde ese punto de vista está limitado, porque los intereses que tienes que pagar por esa deuda son altísimos. Y eso te va impidiendo invertir esos dineros en otros ámbitos, sobre todo en el social. Entonces también hay que ponerle mucho ojo a esto, y Milei está tratando de enfrentar esta situación, pero es una tarea titánica. Disminuyendo el gasto público al mínimo, incluso sacrificando trabajo, puestos laborales, ahí explicas tú el por qué disminuir el aparato público. Que mire, este ministerio a lo mejor no es tan relevante. ¿Por qué? Porque tienes que ahorrar, tienes que bajar el déficit. Porque si tienes déficit te vas a endeudar o vas a emitir más. Si emites más tienes inflación. Si te endeudas más, pagas más intereses. Es un círculo vicioso terrible. Y para ir
culminando la entrevista. Te queremos agradecer, Víctor Hugo, por estar acá con nosotros y comentarnos también todo este análisis a nivel internacional de lo que está ocurriendo con Argentina y qué es lo que crees tú que se proyecta para lo que se viene en estos últimos meses. Mira, bueno, de partida un placer como siempre, encantadísimo, ¿ya? Y toda la semana estamos acá y aprovecho a saludar a mis estudiantes de periodismo que siempre me ven, así que un saludo y un fuerte abrazo. Respecto de lo que viene, sí, mira, va a depender. Un dato, la inflación mensual en Argentina en enero de este año fue 20,6%. Se espera que este mes sea 4%. Por mostrarte algo así puntual en este momento. Es decir, bajaste a 12, 14, 8, 6, 4. Ya hay una pequeña tendencia. Y si se da aquello de que tú tienes logros que mostrar, que la gente sienta, por ejemplo, que ya no, mientras va en el trayecto al supermercado le subieron los precios, como ocurría. Y ya no marcaban precio porque 5 minutos después tenían que colocar otro. Cuando sientan que hay una cierta estabilidad, cuando vean que hay un saneamiento del aparato público y que paulatinamente se empiecen a recuperar empleos, baje la inflación, puede que Javier Milei tenga un próximo año un poco más tranquilo y Argentina más tranquila. Y a propósito, para ir cerrando también, todo esto se hizo con una ley, la Ley de Bases de Modernización del Estado, para la libertad de los argentinos. Mira cómo le colocó, que es prácticamente una modificación constitucional que le da atribuciones al Ejecutivo para introducir los cambios que está haciendo en la economía. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros en esta jornada. Como siempre, le queremos dejar la invitación para que pueda revisar todos los espacios de entrevista que hemos tenido en esta jornada matinal a través de nuestras multiplataformas. Nosotros nos separamos brevemente, pero